Capítulo 1. La revelación inesperada. Lucas llevaba años sintiendo que vivía dentro de una rueda que nunca dejaba de girar. Se despertaba temprano, iba al trabajo con la sensación de estar atrapado en una rutina mecánica y regresaba a casa cada noche sin energía. La cuenta bancaria siempre estaba al límite, los gastos parecían multiplicarse cada mes y la sensación de frustración le pesaba hasta en los hombros. No era perezoso. De hecho, trabajaba más horas que muchas personas de su entorno. A veces incluso los fines de semana. Sin embargo, por más que se esforzara, parecía avanzar en círculos. Había dejado escapar oportunidades por miedo. Había tomado decisiones apresuradas cuando se sentía presionado y, lo más importante, nunca se había detenido a pensar si la forma en la que veía el dinero estaba afectando sus resultados. Una noche de viernes, agotado y con la mente densa por el cansancio, Lucas se sentó en el sofá con un café tibio en la mano. Encendió un video casi al azar, uno de esos que hablan de mentalidad y éxito, temas que siempre había considerado exagerados o demasiado optimistas. Pero esa vez pasó algo diferente. El hombre del video dijo una frase que lo dejó quieto, sin siquiera parpadear. El dinero se gana primero en la mente y después en la realidad. Lucas volvió a reproducir la frase una y otra vez. Algo dentro de él se sacudió. No sabía exactamente por qué, pero sintió que había tropezado con un mensaje que llevaba años necesitando escuchar. Era como si alguien, finalmente, hubiera puesto en palabras lo que intuía desde hacía tiempo, pero nunca había querido enfrentar. Ese momento marcó un antes y un después. Por primera vez, Lucas cuestionó la idea que tenía sobre el dinero. Se dio cuenta de que lo había visto siempre como un enemigo, como una pelea constante, como una meta inalcanzable reservada solo para algunos. Vivía pensando en la falta, en el miedo a perderlo, en lo difícil que era conseguirlo. Y mientras más se aferraba a esa visión limitada, más se reforzaba en su vida. Esa noche no pudo dormir. Se quedó escribiendo sus pensamientos en una libreta que solía tener olvidada. Se preguntó qué creencias arrastraba desde la infancia, qué frases había escuchado repetidamente, qué ideas había aceptado sin analizarlas. Y, aunque al principio le costó admitirlo, notó que buena parte de su vida financiera había estado gobernada por patrones heredados, por historias antiguas y por temores que ni siquiera eran realmente suyos. Comprendió que su mente había sido programada para sobrevivir, no para prosperar. Ese descubrimiento fue como si alguien le apagara una luz roja que había estado parpadeando dentro de él desde hacía años. No sabía exactamente cómo funcionaba eso de entrenar la mente para generar riqueza, pero estaba seguro de que quería averiguarlo. Había perdido demasiado tiempo luchando desde el esfuerzo físico sin trabajar su mentalidad. Ahora quería intentar un camino diferente. Así comenzó su transformación. Con una revelación sencilla, pero poderosa. Si quería cambiar su vida financiera, primero tendría que cambiar la forma en que pensaba, sentía y actuaba respecto al dinero. Esa noche Lucas no ganó más dinero, no resolvió sus deudas ni solucionó su futuro. Pero ganó algo mucho más valioso. La certeza de que había estado mirando en la dirección equivocada. Y la determinación de que, a partir de ese momento, su mente sería la herramienta que lo llevaría a una vida completamente distinta. Capítulo 2. El primer cambio que lo transforma todo. Durante años, Lucas había aceptado la idea de que la falta de dinero era una consecuencia natural de su vida. Pensaba que era cuestión de mala suerte, de haber nacido en un entorno humilde o de no tener el talento necesario para prosperar como lo hacían otras personas. Sin embargo, el día en que descubrió que la mente podía ser entrenada igual que un músculo, su percepción comenzó a fracturarse. Ese descubrimiento no llegó en un momento espectacular, sino en uno sencillo, una tarde tranquila en la que sintió que su rutina se había vuelto un círculo cerrado del que no sabía cómo escapar. En medio de ese cansancio emocional, tomó un libro que hablaba sobre mentalidad y éxito personal. Al principio lo leyó con escepticismo, pero una frase lo detuvo por completo. La riqueza empieza en la mente y termina en las manos de quien aprende a pensar de forma diferente. Esa frase lo acompañó el resto del día como una semilla recién plantada. Por primera vez consideró que quizás no era el mundo el que necesitaba cambiar, sino su forma de interpretarlo y enfrentarlo. Esa misma noche, Lucas decidió observar con atención sus pensamientos.
No imaginaba cuán revelador sería este ejercicio. Se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había repetido durante años ideas como nunca tendré suficiente, no soy bueno para los negocios, o el dinero solo le llega a los afortunados. Pensamientos pequeños pero constantes que moldeaban su comportamiento. Comprendió que esas frases no eran simples ideas sueltas, sino órdenes que su mente ejecutaba con fidelidad. Así funcionaba su programación interna. Y mientras esa programación permaneciera intacta, su realidad seguiría siendo exactamente igual. Este descubrimiento lo sacudió profundamente. Le hizo sentir que por primera vez tenía un mapa para entender su vida. Él mismo había construido su identidad financiera a base de creencias heredadas, experiencias pasadas y miedos nunca cuestionados. Pero si él mismo la había construido, ¿acaso no podía reconstruirla? Los días siguientes se convirtieron en un proceso de exploración interna. Lucas comenzó a escribir todas las ideas negativas que aparecían en su mente. Al verlas en papel, algo cambió. Ya no eran sombras invisibles controlando su comportamiento. Ahora podía verlas con claridad y notar lo irracionales que muchas de ellas eran. Identificó que su relación con el dinero estaba contaminada por miedo, vergüenza y creencias que había absorbido sin cuestionar. Recordó frases de su infancia como el dinero cambia a las personas o los ricos son corruptos. Comprendió que esas ideas habían sido semillas que crecieron dentro de él y que, de alguna manera, lo habían mantenido limitado, como si hubiera un techo invisible sobre su cabeza. Pero ahora que podía ver esas creencias con claridad, ya no tenían el mismo poder. Cada vez que aparecía un pensamiento negativo, lo cuestionaba. ¿Era realmente cierto? ¿O era solo una idea vieja disfrazada de verdad? Esta práctica fue como limpiar lentamente una ventana que llevaba años empañada. A medida que su mente se despejaba, comenzó a ver posibilidades donde antes solo veía riesgos. Comenzó a sentir una energía nueva, una sensación de libertad interna. Se dio cuenta de que entrenar la mente significaba desafiar la historia que siempre había creído sobre sí mismo. Significaba convertirse en el arquitecto de una nueva identidad. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió esperanza. Una esperanza diferente, no basada en la suerte o en esperar que las circunstancias mejoraran, sino en la certeza de que él mismo podía transformarse. Ese fue el primer cambio que lo transformó todo, entender que su vida financiera no dependía tanto del mundo exterior, sino de la conversación silenciosa que ocurría dentro de su cabeza. Y si podía cambiar esa conversación, podía cambiarlo absolutamente todo. Ese día, Lucas comenzó su verdadera transformación. Y aunque todavía no lo sabía, había dado el paso más importante hacia la riqueza, reprogramar su mente para dejar atrás la carencia y abrazar la posibilidad infinita de la abundancia. Capítulo 3. La disciplina mental como herramienta de libertad. Durante años, Lucas creyó que la disciplina era un acto de fuerza, un esfuerzo agotador que solo algunos podían mantener. Pensaba que la gente disciplinada simplemente tenía suerte, que había nacido con una voluntad superior que él jamás poseería. Sin embargo, al comenzar su camino hacia la transformación personal y financiera, comprendió que la disciplina no era una prisión, sino un camino hacia la libertad. Era la habilidad de elegir sus acciones en lugar de ser arrastrado por impulsos o hábitos inconscientes. El primer descubrimiento importante de Lucas fue que la disciplina no empieza en el cuerpo, sino en la mente. No se trataba de levantarse temprano por obligación, sino de entrenar su enfoque, su intención y su capacidad para dirigir sus pensamientos. Entendió que la verdadera disciplina nace cuando uno decide conscientemente que quiere ser en lugar de actuar como resultado de viejos patrones. Esta revelación lo llevó a observar, por primera vez, cuántas de sus decisiones diarias eran automáticas, despertar y revisar el teléfono sin sentido, posponer tareas importantes, dejar que pequeñas molestias arruinaran su día o permitir que el cansancio dictara sus acciones. Para cambiar esto, Lucas comenzó por establecer una rutina matinal que le ayudara a tomar control de su mente antes de que la inercia del día lo atrapara. Empezó despertándose media hora antes de lo habitual. Durante ese tiempo, no encendía ninguna pantalla. Se sentaba en silencio, respiraba profundo y observaba sus pensamientos. Al principio le resultaba incómodo, incluso frustrante. Su mente saltaba de un lado a otro, recordándole pendientes, preocupaciones o distracciones sin importancia.
Pero con el paso de los días notó algo sutil. Esos minutos de silencio le daban claridad, y esa claridad le permitía tomar el día con una actitud distinta. La disciplina mental también implicó aprender a elegir sus prioridades. Lucas descubrió que siempre había estado ocupado, pero no necesariamente productivo. Se había acostumbrado a confundir movimiento con progreso, actividad constante con avance real. Ahora entendía que la disciplina era la capacidad de enfocarse en lo importante y dejar de invertir energía en lo que no aportaba valor. Comenzó a hacer listas de tareas con un nuevo criterio, no más tareas interminables, sino 3 objetivos concretos que impulsaran sus metas a largo plazo. Este simple cambio transformó por completo su productividad. Con el tiempo, Lucas empezó a notar cómo la disciplina mental influía en su autoestima. Antes pensaba que era alguien desorganizado, alguien que nunca terminaba lo que empezaba. Ahora, cada pequeño acto de control, cada momento en el que resistía una distracción o cumplía con una meta trazada, fortalecía su confianza. Comprendió que la disciplina es un músculo y que cada decisión pequeña es un entrenamiento. No necesitaba hacer cambios radicales, necesitaba ser consistente. Uno de los retos más grandes fue aprender a manejar sus emociones durante el proceso. En ocasiones la frustración lo hacía querer abandonar. Había días en los que no quería levantarse temprano, estudiar o revisar sus avances financieros. Sin embargo, entendió que la disciplina mental no consiste en luchar contra las emociones, sino en actuar de acuerdo a su visión, incluso cuando las emociones no acompañan. Esta comprensión marcó un antes y un después. Dejó de esperar sentirse motivado y empezó a actuar por convicción. La disciplina mental también se extendió a cómo Lucas utilizaba su tiempo libre. Descubrió que pasaba horas viendo contenido que no aportaba nada o buscando distracciones para evitar responsabilidades. En lugar de castigarse por esto, comenzó a preguntarse qué tipo de persona deseaba ser en 5 años y si sus acciones actuales lo acercaban o alejaban de esa visión. Esta simple pregunta se convirtió en una brújula. Cada vez que dudaba, la utilizaba para orientarse. De manera natural, sin forzarse, empezó a elegir actividades más constructivas. Con los meses, Lucas notó algo sorprendente. La disciplina mental no lo hacía rígido, sino flexible. Ya no se dejaba llevar por cada impulso o emoción pasajera. Podía mantener la calma en momentos de presión, concentrarse durante más tiempo y tomar decisiones más inteligentes sin caer en la mentalidad reactiva que lo había dominado durante tantos años. Esta nueva capacidad le dio una sensación de libertad que jamás había experimentado. Por primera vez en su vida sentía que él tenía el control, no sus pensamientos dispersos ni sus emociones caóticas. Hacia el final de este proceso, Lucas comprendió que la disciplina mental era la base sobre la que construiría su nueva vida financiera y personal. Con esta habilidad podía iniciar negocios, aprender nuevas competencias, gestionar sus inversiones y hacer crecer su riqueza de manera ordenada y consciente. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos, pero también sabía que ahora tenía la herramienta más poderosa para enfrentarlos. La disciplina mental no solo le enseñó a actuar, sino a ser. Y aunque su vida externa todavía estaba cambiando, su vida interna ya había dado un giro definitivo. Era el inicio de una nueva etapa, en la que su mente ya no era un obstáculo, sino su mayor aliada. Capítulo 4. La relación emocional con el dinero. A medida que Lucas avanzaba en su transformación, se dio cuenta de que había un tema que evitaba enfrentar: su relación emocional con el dinero. Durante años, había pensado que el dinero era simplemente una herramienta, un recurso externo que llegaba o se iba dependiendo de las circunstancias. Nunca imaginó que las emociones que guardaba en su interior tenían tanto peso en su situación financiera. Una tarde, después de una conversación profunda con un mentor que acababa de conocer, Lucas regresó a casa con una frase resonando en su mente: el dinero refleja tu estado interior. Aquello lo dejó inquieto. Se preguntó qué había en su interior que hacía tan difícil retener el dinero, o incluso ganarlo de manera estable. Para entenderlo, decidió observar con honestidad sus pensamientos y reacciones cotidianas. Se dio cuenta de que sentía ansiedad cada vez que abría la aplicación de su banco, como si esperara encontrar una mala noticia. Descubrió que cada compra, por pequeña que fuera, venía acompañada de culpa o miedo.
Recordó cómo creció escuchando frases como el dinero no cae del cielo, hay que sudar para ganarlo y no gastes porque luego te quedas sin nada. Todas estas ideas se habían asentado en su mente sin cuestionarlas. Entendió que había vivido bajo la sombra del miedo financiero, un miedo heredado, normalizado y profundamente arraigado. No era que no supiera administrar su dinero, sino que actuaba desde una tensión constante. Y desde el miedo, ninguna decisión es inteligente. Lucas comenzó a trabajar en la aceptación emocional. Cada vez que sentía temor al gastar o recibir dinero, intentaba observar la emoción sin juzgarla. Se hacía preguntas que nunca antes se había planteado. ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy protegiendo? ¿Qué versión de mí mismo sigue viviendo con esta preocupación? Saber que sus reacciones no eran fallas personales, sino patrones aprendidos, lo liberó de mucha presión. También empezó a ver el dinero como un aliado. Se preguntó qué pasaría si, en lugar de temerlo o verlo como algo escaso, lo trataba con respeto y gratitud. Descubrió que el dinero responde a la claridad y al orden. Cuando comenzó a organizar sus gastos, establecer prioridades y planificar sus proyectos, sintió por primera vez en mucho tiempo un ligero control. No total, pero suficiente para respirar con más libertad. Aprendió a reconocer que el dinero solo amplifica lo que una persona es por dentro. Si uno vive desde el miedo, el dinero lo intensifica. Si uno vive desde la responsabilidad y la confianza, también lo refleja. Por eso era tan importante sanar primero su interior. En este proceso, Lucas descubrió la diferencia entre la verdadera escasez y la escasez mental. La primera era una situación real. La segunda era una creencia que se perpetuaba incluso cuando había suficiente. Esta revelación lo llevó a cambiar la forma en que hablaba consigo mismo. La frase "no puedo permitírmelo" comenzó a transformarse en "¿cómo puedo conseguirlo?" y luego en "¿qué puedo aprender de esta experiencia?". Mientras realizaba estos cambios internos, Lucas notó que su angustia disminuía. Ya no se sentía perseguido por facturas, responsabilidades o imprevistos. Dejó de ver el dinero como un tirano y comenzó a verlo como una energía que fluye con más libertad cuando se la maneja desde la calma, la claridad y la intención. Este capítulo marcó un antes y un después en su vida. No porque de un día para otro su cuenta bancaria se llenara, sino porque por primera vez sintió paz con respecto al dinero. Comprendió que la verdadera riqueza empieza en la mente y se construye desde una relación emocional sana. Y para Lucas, eso fue más poderoso que cualquier cantidad de dinero que hubiera imaginado tener. Capítulo 5. La mentalidad de crecimiento lo cambia todo. Durante muchos años, Lucas había vivido con la idea de que las personas exitosas tenían algo que él no poseía. Pensaba que algunos nacían con talento, otros con suerte, otros con contactos, y que él simplemente debía esforzarse para sobrevivir. Creció escuchando frases como "trabajar duro es lo único que te asegura un futuro" o "si no naces con oportunidades, te toca conformarte". Estas ideas se habían convertido en una barrera invisible que le impedía avanzar, aunque él ni siquiera lo sabía. Pero cuando comenzó a estudiar sobre la mente, algo dentro de él se sacudió. Descubrió que existía un concepto que jamás había considerado: la mentalidad de crecimiento. Esta idea cambiaba por completo su manera de entender la vida. Las personas no triunfaban por condiciones externas, sino por la forma en que pensaban sobre sí mismas, sobre el aprendizaje y sobre el esfuerzo. Lucas se dio cuenta de que siempre había tenido una mentalidad fija. Creía que su inteligencia, su capacidad, su nivel de éxito y hasta su destino eran rasgos permanentes. Había evitado desafíos por miedo a equivocarse, había renunciado a oportunidades por temor al ridículo y se había mantenido en trabajos que no lo hacían crecer por inseguridad. Descubrir que todo eso podía transformarse fue como abrir una puerta que no sabía que existía. El primer paso que dio fue aceptar que podía mejorar. No solo económicamente, sino en habilidades, hábitos, disciplina, toma de decisiones y capacidad de generar oportunidades. Esa simple idea se convirtió en una chispa dentro de su mente. Era posible aprender a ser más inteligente, más hábil, más estratégico. No estaba limitado. Podía expandirse. Comenzó a leer historias de personas que habían logrado grandes cosas partiendo desde cero. Todos tenían algo en común. No se rendían, no se justificaban y no se quedaban quietos. Ellos buscaban aprender constantemente. Lucas sintió admiración,
pero también inspiración. Si ellos pudieron, ¿por qué él no? La mentalidad de crecimiento lo llevó a realizar cambios concretos. Empezó a estudiar temas que antes le parecían complejos, como inversiones, gestión del dinero y habilidades de comunicación. Al principio no entendía todo, pero ya no se frustraba. Ahora veía su torpeza inicial como parte natural del proceso. También dejó de compararse con otros. La comparación había sido un veneno que lo paralizaba. Ahora solo se comparaba consigo mismo, evaluando si hoy era un poco mejor que ayer. Esa simple práctica redujo la ansiedad que le provocaba sentir que iba lento o que estaba atrás. Por primera vez en años, sintió paz mientras aprendía. Además, Lucas comenzó a ver el fracaso de una manera completamente distinta. Antes lo vivía como una sentencia final, un recordatorio de que no era lo suficientemente bueno. Ahora lo entendía como retroalimentación, información valiosa para ajustar su ruta. Cada error se transformaba en un maestro silencioso que le enseñaba algo importante. Incluso empezó a rodearse de nuevas personas. Participó en talleres, grupos de discusión, espacios de aprendizaje y eventos donde la mentalidad era distinta. En esos ambientes nadie se quejaba de su mala suerte, todos hablaban de cómo mejorar. Esa energía lo contagiaba. Observaba cómo compartían ideas, cómo conversaban de proyectos, cómo se apoyaban mutuamente para crecer. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas se sintió parte de algo que lo impulsaba. Con cada libro leído, cada conversación inspiradora y cada pequeño logro, su identidad interna comenzó a transformarse. Ya no se veía como un empleado frustrado que intentaba llegar a fin de mes. Se veía como un aprendiz de la vida, como alguien capaz de construir algo distinto, como un futuro creador de riqueza. La mentalidad de crecimiento se convirtió en su motor. Lo llevó a creer en el aprendizaje continuo, en la expansión personal y en la posibilidad de mejorar cada día. Ese cambio, aunque invisible para otros, fue el fundamento de todo lo que lograría en los capítulos siguientes. Porque antes de ganar más dinero, Lucas estaba aprendiendo a convertirse en alguien que podía manejarlo, multiplicarlo y merecerlo. Su transformación interior apenas comenzaba, pero esa nueva forma de pensar ya había encendido una fuerza poderosa dentro de él, la convicción de que el crecimiento era ilimitado. Capítulo 6. Detectar oportunidades con los ojos correctos. Cuando Lucas inició su entrenamiento mental, no imaginó que uno de los cambios más profundos sería su capacidad para detectar oportunidades donde antes solo veía limitaciones. Durante años había vivido atrapado en un filtro mental de carencia que le hacía interpretar cada situación desde el miedo a equivocarse, a perder, a ser juzgado, a intentar y no lograrlo. Por eso la mayoría de las decisiones que tomaba estaban motivadas por la necesidad de conservar, no por la intención de crecer. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, algo comenzó a cambiar. Observó los negocios de su barrio con una mirada distinta. Ya no veía solamente tiendas, panaderías y pequeños emprendimientos. Veía problemas que alguien había resuelto, necesidades cubiertas, ideas convertidas en realidad. Cada local representaba a una persona que en algún momento se había atrevido a dar un paso que él siempre había temido dar. Comprendió que cada negocio era la evidencia de una decisión mental poderosa. Lucas comenzó a hacerse preguntas distintas. Antes se preguntaba por qué otros podían progresar y él no. Ahora se preguntaba qué estaban viendo esas personas que él no veía. ¿Qué habían pensado el día que decidieron abrir algo? ¿Qué habilidades habían desarrollado que él aún no había cultivado? Y, sobre todo, ¿qué lo distinguía de ellos realmente? La respuesta lo dejó perplejo, nada esencial. Todos eran personas normales que habían aprendido a pensar de manera diferente. A partir de ese momento, Lucas empezó a entrenar su percepción. Cada problema que veía lo analizaba desde un enfoque nuevo. Antes diría que algo era demasiado caro. Ahora se preguntaba por qué tenía ese precio y qué valor estaba ofreciendo. Si un negocio tenía muchos clientes, observaba que lo hacía atractivo. Si alguien había fracasado, trataba de entender en qué había fallado. Su mente ya no reaccionaba automáticamente. Evaluaba, cuestionaba, investigaba. Se estaba volviendo más consciente, más curioso y más estratégico. Un punto clave llegó cuando se dio cuenta de que el dinero no llega a quien trabaja más duro, sino a quien detecta mejor las oportunidades y actúa con inteligencia.
La mayoría de las personas, incluido él alguna vez, vivían en piloto automático. Iban a trabajar, regresaban a casa, repetían lo mismo una y otra vez sin detenerse a pensar si había caminos más eficientes, más creativos o más productivos. Lucas se comprometió a salir de ese ciclo. Comenzó a leer sobre modelos de negocio, ingresos pasivos, inversiones pequeñas que podían crecer con el tiempo. Primero lo hizo con cierta desconfianza, pero su mente se estaba expandiendo rápidamente y cada lectura lo motivaba a investigar más. No buscaba volverse rico de un día para otro, sino entrenar su visión para reconocer patrones de riqueza. Un día, mientras revisaba su teléfono, encontró un anuncio sobre la creación de productos digitales. Antes habría descartado la idea pensando que no era para él. Esta vez la observó con atención y se dio cuenta de que había miles de personas creando valor en Internet con conocimientos simples. Entendió que el mundo estaba lleno de necesidades no resueltas, de personas buscando soluciones prácticas, de ideas que podían transformarse en fuentes constantes de ingresos. Por primera vez sintió la chispa interna de una posibilidad real. Lucas empezó a practicar algo fundamental: hacer las preguntas correctas. En lugar de preguntarse cuánto costaría algo, se preguntaba cuánto podría generar. En lugar de enfocarse en sus limitaciones, se enfocaba en sus habilidades. En lugar de pensar en los riesgos, pensaba en las estrategias para minimizarlos. Y aunque no tenía todas las respuestas, la sola disciplina de pensar así comenzó a abrirle puertas invisibles. Otro cambio importante fue aprender a observar el mundo sin que sus emociones nublaran su juicio. Antes, si veía una oportunidad pero no se sentía seguro, se paralizaba. Ahora sabía que la emoción no era un indicador de verdad, sino una reacción natural al desconocido. Si la dejaba pasar, su mente se calmaba y podía evaluar las posibilidades con claridad. Esta capacidad de separar emoción de análisis se convirtió en una ventaja poderosa. Un día, al recordar cómo había vivido gran parte de su vida temiendo equivocarse, Lucas se sorprendió a sí mismo diciendo en voz alta: «Ya no quiero seguir viviendo así. Quiero aprender, explorar, intentar. No quiero seguir siendo espectador de la vida de otros». Ese pequeño momento fue un punto de inflexión que lo llenó de energía y determinación. El entrenamiento mental le estaba enseñando que las oportunidades no aparecen por casualidad. Siempre estuvieron ahí, pero solo quienes aprenden a ver con una mente educada pueden reconocerlas. Lucas estaba dejando de ser alguien que simplemente sobrevivía para convertirse en alguien que entendía, analizaba, decidía y creaba. Este capítulo marcó un antes y un después en su vida. Por primera vez, Lucas dejó de caminar con la mirada hacia el suelo y comenzó a caminar con los ojos de un creador. Las oportunidades ya no eran sueños difusos, sino posibilidades reales que podía comprender, estudiar y aprovechar. Su mente finalmente estaba despertando. Capítulo 7. Los hábitos que generan prosperidad. A medida que Lucas avanzaba en su proceso de transformación, comenzó a comprender que el cambio de mentalidad era solo el inicio. La verdadera riqueza no se construía con momentos aislados de inspiración ni con deseos vagos de mejorar, sino con pequeñas decisiones repetidas cada día. Los hábitos eran la maquinaria silenciosa que podía impulsarlo hacia la prosperidad o hundirlo en la mediocridad. Esta revelación lo llevó a analizar su día a día con una honestidad que nunca antes había practicado. El primer hábito que decidió transformar fue su relación con el tiempo. Durante años había vivido en un constante modo de reacción, corriendo detrás de obligaciones, problemas y urgencias que parecían surgir de la nada. Se dio cuenta de que nunca había tomado el control real de su tiempo. Así que empezó a levantarse un poco más temprano para organizar su día. No se trataba de una disciplina rígida, sino de claridad. Cada mañana dedicaba unos minutos a definir lo que realmente importaba y a separar lo urgente de lo esencial. Con el paso de los días, notó que esta práctica le daba una sensación de poder interior que jamás había experimentado. Luego se enfocó en la gestión del dinero, un área que siempre había evitado por miedo o frustración. Antes, cada vez que intentaba ahorrar, una parte de él pensaba que no tenía sentido, que el dinero no le alcanzaba ni siquiera para llegar a fin de mes. Ahora entendió que incluso cantidades pequeñas, dirigidas con intención, podían cambiar su destino financiero. Comenzó a registrar cada gasto,
identificar fugas silenciosas y destinar una parte fija de sus ingresos, por pequeña que fuera, a un ahorro automático. También inició un fondo para inversiones futuras, aunque aún no supiera exactamente en qué invertiría. Lo importante era crear el hábito, no la cantidad. Otro hábito crucial fue dedicar tiempo al aprendizaje. Lucas se había dado cuenta de que la riqueza es una consecuencia directa de la capacidad de adaptarse, crecer y adquirir nuevas habilidades. Todos los días destinaba un momento a leer, escuchar contenido formativo o estudiar temas relacionados con finanzas, negocios o desarrollo personal. Descubrió que, cuanto más aprendía, más oportunidades comenzaban a aparecer ante él. Su mente se expandía, veía posibilidades donde antes solo veía dificultades, y esto alimentaba su motivación. También incorporó el hábito de evaluar sus decisiones. Antes actuaba impulsivamente, movido por la emoción o la necesidad del momento. Ahora hacía una pausa antes de comprometerse con un gasto, una actividad, un proyecto o incluso una conversación. Se preguntaba si esa decisión lo acercaba a la vida que quería construir o lo alejaba de ella. Esta simple pregunta se convirtió en un filtro poderoso que transformó su manera de vivir. Lucas entendió que para crear riqueza debía cuidar su energía. Empezó a dormir mejor, a comer con mayor conciencia y a moverse más durante el día. No buscaba convertirse en un atleta, sino mantener su cuerpo en un estado que le permitiera pensar con claridad y sostener sus objetivos. Pronto notó que tenía más concentración, más paciencia y más capacidad para tomar decisiones inteligentes. Uno de los hábitos más profundos que adoptó fue rodearse de estímulos positivos. Dejó de consumir contenido que lo llenaba de miedo, rabia o desesperanza. En su lugar, comenzó a seleccionar cuidadosamente lo que veía, escuchaba y leía. Su entorno mental era, por primera vez, un lugar fértil donde sus nuevas ideas podían crecer sin ser asfixiadas por la negatividad. Finalmente, desarrolló el hábito de reflexionar al final del día. No se juzgaba ni se culpaba por los errores, sino que analizaba qué había hecho bien, qué podía mejorar y cómo podía ser más consciente mañana. Esta simple práctica lo ayudó a mantenerse en movimiento, a corregir el rumbo de manera inmediata y a celebrar los pequeños avances que antes pasaban desapercibidos. Con el tiempo, todo comenzó a conectarse. Los hábitos que al inicio parecían simples o incluso insignificantes empezaron a generar cambios reales. Sus finanzas estaban más ordenadas, su mente más enfocada, su ánimo más estable y sus decisiones más inteligentes. La vida que antes parecía imposible ahora comenzaba a tomar forma. Lucas comprendió que la riqueza no llegaba de golpe, sino en forma de hábitos que se mantenían firmes, incluso en los días difíciles. Y por primera vez, sintió que el futuro que soñaba no solo era posible, sino inevitable si continuaba cultivando estos hábitos que lo sostenían y lo impulsaban hacia un camino de prosperidad duradera. Capítulo 8. El poder de crear valor. Con el paso de los meses, Lucas ya no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. Su mente había cambiado, su disciplina era más sólida y su confianza comenzaba a expandirse silenciosamente. Sin embargo, había un paso esencial en su crecimiento que aún no había comprendido del todo: la construcción de valor. Hasta ese momento, Lucas trabajaba con la idea tradicional de que el dinero provenía únicamente del esfuerzo físico o de la cantidad de horas dedicadas. Aún tenía grabado en su mente el pensamiento de que para ganar más debía trabajar más. Pero un mentor que había conocido recientemente, un inversionista experimentado llamado Esteban, le mostró una verdad completamente distinta. El dinero no se gana por tiempo invertido, sino por valor generado. Esa frase quedó resonando en Lucas durante semanas. Valor. Una palabra que nunca había considerado profundamente. Siempre había creído que su trabajo era valioso porque era duro, demandante y le exigía sacrificar energía y horas de sueño. Pero Esteban le explicó que el mundo no recompensa el sacrificio, sino los resultados. Y que los resultados dependen del valor que aportas a otros. Lucas comenzó a observar el mundo con nuevos ojos. Se dio cuenta de que las personas que admiraba, aquellas que habían alcanzado una estabilidad financiera real, no eran las que trabajaban más horas, sino las que habían encontrado una forma de ser útiles de manera única. Algunos resolvían problemas que otros no podían resolver. Otros aportaban creatividad, visión o conocimiento especializado. Todos tenían algo en común:
habían aprendido a crear valor. Decidió entonces emprender un camino de autoconocimiento. Empezó por preguntarse qué sabía hacer bien y qué podía ofrecer que fuera realmente útil. No fue un proceso sencillo. Durante años había actuado en piloto automático, sin detenerse a pensar en su talento natural, su potencial ni sus habilidades escondidas. Pero poco a poco comenzaron a surgir respuestas. Recordó que siempre había sido bueno analizando situaciones y simplificando procesos. A sus compañeros de trabajo les encantaba pedirle ayuda para organizar ideas o establecer estrategias rápidas. También había desarrollado un don para explicar temas complejos de manera clara. Hasta ese momento no lo había visto como algo especial, pero ahora entendía que eso podía convertirse en una fuente de valor. Al mismo tiempo, Lucas empezó a estudiar cómo funcionaba el mercado. Aprendió que cada habilidad podía transformarse en un servicio o producto útil para alguien. La clave estaba en identificar un problema real y resolverlo mejor que otros. El valor, como Esteban le había explicado, es la solución que alguien está dispuesto a pagar. Con esa claridad, Lucas se dedicó a desarrollar sus capacidades. Leía libros sobre comunicación, gestión y productividad. Tomó cursos en línea para perfeccionar su capacidad de organización y planificación. Cuanto más aprendía, más se fortalecía su confianza. Descubrió que crear valor no era algo reservado para personas extraordinarias, sino para quienes estaban dispuestas a desarrollar habilidades y comprender necesidades. Poco después comenzó a aplicar lo aprendido en su trabajo. Propuso ideas para optimizar tareas repetitivas, simplificar procesos de su área y reducir tiempos de entrega. Sus jefes notaron el cambio de inmediato. Lo que antes parecía simplemente cumplir órdenes ahora se transformaba en aportaciones concretas y significativas. Su presencia comenzó a destacar de una forma que nunca antes había experimentado. Pero más allá de su empleo, Lucas descubrió un nuevo mundo de posibilidades. Entendió que podía ofrecer asesorías fuera de su horario laboral, guiando a personas que necesitaban organizar proyectos o estructurar ideas. Las primeras sesiones fueron gratuitas. Buscaba ganar experiencia y confianza. Sin embargo, rápidamente sus clientes comenzaron a recomendarlo. Y lo que empezó como una prueba tímida se convirtió en una fuente adicional de ingresos. Lucas sintió algo que nunca había sentido: autonomía. Creaba valor y el valor traía dinero. Su trabajo tenía un impacto real en otros, y ese impacto era recompensado. Ya no dependía únicamente de su salario ni del tiempo que dedicaba. Su habilidad para resolver problemas se estaba convirtiendo en un activo. Mientras avanzaba, Lucas comprendió que el valor podía multiplicarse cuando se combinaba con la creatividad. Comenzó a pensar en cómo llevar su conocimiento a más personas. Empezó a idear contenido, manuales, plantillas y soluciones digitales que podían venderse sin necesidad de su presencia constante. Estaba entrando en el mundo de los activos de conocimiento. Cada día que pasaba, una idea se hacía más fuerte en su mente. La riqueza se crea con pensamiento, estrategia y utilidad, no con esfuerzo ciego. El valor que construía no solo transformaba su vida financiera, sino su autoestima y su visión del futuro. El capítulo del valor marcó un antes y un después en su camino. Porque fue en ese momento cuando Lucas comprendió que la pregunta no debía ser cómo ganar más dinero, sino cómo puedo ser más valioso. Y esa pregunta se convirtió en la brújula de toda su vida. Capítulo 9. Construyendo activos en lugar de deudas. La transformación de Lucas llegó a un punto crucial cuando comprendió una verdad que pocas personas logran asimilar por completo: la riqueza no se construye acumulando dinero, sino creando estructuras que lo generen de manera constante. Hasta ese momento, había vivido como la mayoría, dependiendo únicamente de su esfuerzo diario, intercambiando horas por ingresos, creyendo que la única manera de mejorar era trabajar más duro. Sin embargo, su nueva mentalidad lo llevó a cuestionar este modelo de vida y a dirigir su atención hacia algo que nunca antes había considerado: la creación de activos. Durante años, Lucas había tomado decisiones financieras motivadas por la urgencia, el miedo y la inmediatez. Compraba a crédito, se endeudaba sin analizar el impacto real, y vivía con la sensación de estar siempre persiguiendo un dinero que se escapaba entre sus dedos. Pero ahora veía con claridad que las deudas no eran simplemente obligaciones, sino una forma silenciosa de esclavitud que mantenía a la mayoría atrapada por décadas.
Comprendió que para lograr libertad debía invertir en aquello que no solo conservara su valor, sino que lo multiplicara con el tiempo. Comenzó por analizar su situación financiera con total honestidad. Se sentó frente a una hoja en blanco y enumeró sus ingresos, sus gastos, sus deudas y sus hábitos. A simple vista, parecía que no tenía espacio para invertir. Pero, al observar con atención, descubrió que gran parte de su dinero se escapaba en compras impulsivas, aplicaciones innecesarias, salidas que no aportaban nada a su vida y pequeñas decisiones diarias que sumaban grandes cantidades al final del mes. Esa revelación lo impactó profundamente y le mostró que para construir activos primero debía ordenar su economía. Decidió reducir gastos superfluos, renegociar deudas, cancelar servicios que no utilizaba y crear un pequeño fondo mensual exclusivamente para inversión. No era una suma grande, pero por primera vez en su vida tenía un plan claro y un compromiso firme. Descubrió que la clave no estaba en comenzar con mucho, sino en comenzar con intención y constancia. A medida que avanzaba, Lucas se interesó en las diferentes formas de activos, desde los más tradicionales hasta los más modernos. Empezó estudiando inversiones simples, como fondos indexados y cuentas de ahorro de alto rendimiento. Se dio cuenta de que estas opciones, aunque no parecían emocionantes, eran herramientas poderosas para generar crecimiento estable a largo plazo. También exploró el mundo digital, donde encontró oportunidades que no requerían grandes cantidades de dinero inicial. Aprendió sobre emprendimientos digitales, productos en línea, cursos, automatizaciones y sistemas que podían generarle ingresos sin demandar su presencia constante. Fue allí donde sintió que su mente se expandía aún más, comprendiendo que vivía en una época donde casi cualquier persona podía crear un activo desde cero si tenía el conocimiento adecuado. Lucas comenzó a experimentar. Creó un pequeño servicio digital basado en una habilidad que siempre había tenido, pero que nunca había pensado monetizar. Al principio los resultados fueron modestos, pero ver dinero llegar de una actividad que no requería su tiempo directo lo llenó de entusiasmo. Esto lo motivó a seguir aprendiendo, a mejorar su producto y a ampliar su presencia en nuevas plataformas. Con el paso de los meses, estos activos comenzaron a crecer. Algunos generaban ingresos pequeños, otros más significativos, pero lo importante era que todos se construían sobre principios sólidos y crecían por sí solos. Lucas ya no dependía únicamente de su trabajo principal. Su economía comenzaba a diversificarse, a expandirse y a proporcionarle una tranquilidad que nunca antes había sentido. Aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Lucas entendió que la creación de activos era una habilidad que debía desarrollarse con paciencia. Los resultados no siempre eran inmediatos, pero cada avance, por pequeño que fuera, significaba que estaba construyendo un futuro más libre. Más importante aún, había cambiado su rol en el juego financiero. Ya no era un consumidor que gastaba sin pensar, sino un creador que invertía con inteligencia. Este capítulo marcó un punto de inflexión en su vida. Lucas descubrió que la verdadera riqueza no se mide por cuánto se gana en un día, sino por cuánto se genera mientras se vive, se descansa y se disfruta. Aprendió que los activos no eran un privilegio reservado para unos pocos, sino una posibilidad al alcance de cualquiera que decidiera entrenar su mente, disciplinar sus hábitos y actuar con visión. La construcción de activos se convirtió en su nuevo estilo de vida. Con cada decisión financiera que tomaba, se preguntaba si lo acercaba o lo alejaba de la libertad. Y así, paso a paso, comenzó a transformar su futuro desde adentro de su mente hacia afuera, demostrando que la riqueza es una consecuencia de pensar de forma diferente. Capítulo 10. Los círculos que te elevan. A medida que Lucas avanzaba en su transformación financiera y mental, se dio cuenta de un principio fundamental que antes había ignorado: la calidad de su entorno influía directamente en su crecimiento. Hasta ese momento, su círculo de amigos y colegas estaba compuesto en gran parte por personas que no compartían sus objetivos ni su visión de abundancia. Aunque eran buenas personas, muchas tenían creencias limitantes sobre el dinero, la seguridad y el éxito, y eso, sin darse cuenta, afectaba sus decisiones y su mentalidad. Lucas comprendió que para acelerar su progreso necesitaba rodearse de individuos que lo inspiraran, retaran y motivaran a pensar más grande. Buscó grupos de emprendedores,
comunidades de aprendizaje y espacios donde se compartieran ideas, estrategias y experiencias relacionadas con la riqueza y la creación de valor. Pronto notó que estar en contacto con personas con mentalidad positiva y ambiciosa le abría la mente a nuevas posibilidades y le enseñaba enfoques que jamás habría considerado por sí mismo. El primer cambio que notó fue interno. Escuchar historias de éxito, fracasos superados y métodos innovadores le dio confianza en que sus propios objetivos eran alcanzables. Antes, muchas veces había dudado de sí mismo y de sus capacidades, pero ver a otros lograr metas similares lo impulsó a creer más en sus propios recursos y habilidades. La exposición constante a ideas constructivas y motivadoras reemplazó los patrones de pensamiento limitantes que había arrastrado durante años. Además, Lucas aprendió a practicar la observación consciente dentro de estos nuevos círculos. No se trataba solo de absorber información, sino de analizar qué hábitos, actitudes y estrategias podían aplicarse en su propia vida. Tomaba notas, preguntaba, reflexionaba y adaptaba lo aprendido a su contexto personal y profesional. Esta práctica le permitió crecer más rápido que si hubiera intentado aprender de manera aislada. Otro aspecto clave fue el apoyo emocional que recibió. Estar rodeado de personas que entendían sus metas y desafíos le brindó un respaldo invaluable en momentos de duda o dificultad. Compartir experiencias, recibir consejos y ser testigo de la perseverancia de otros fortaleció su resiliencia y le recordó que los obstáculos eran oportunidades de aprendizaje, no señales de fracaso. Lucas también descubrió que los círculos no solo elevan, sino que también muestran que actitudes deben ser eliminadas. Al observar comportamientos que limitaban a otros, aprendió a reconocer conductas, pensamientos y hábitos que podía evitar en su propia vida. Esto incluía desde la procrastinación hasta la tendencia a centrarse en la escasez en lugar de la abundancia. Su entorno funcionó como un espejo que reflejaba tanto lo positivo como lo negativo, permitiéndole ajustar su camino de manera más consciente. Con el tiempo, Lucas comenzó a contribuir activamente en estos círculos, compartiendo sus experiencias, ideas y aprendizajes. Se dio cuenta de que enseñar y ayudar a otros fortalecía aún más su propia mentalidad, consolidando lo que había aprendido y creando relaciones de valor mutuo. Este intercambio continuo de conocimiento y apoyo generó un efecto multiplicador, donde todos los participantes se beneficiaban del crecimiento conjunto. Al final de este capítulo, Lucas comprendió que los círculos que lo rodeaban eran tan importantes como su disciplina, hábitos y conocimientos. La calidad de sus relaciones influía directamente en su mentalidad, en su capacidad para detectar oportunidades y en la velocidad de su crecimiento personal y financiero. Esta lección lo preparó para el siguiente capítulo, donde enfrentaría su primera gran prueba, una inversión desafiante que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora y demostraría si realmente estaba listo para construir riqueza de manera consciente y estratégica. Capítulo 11. La prueba de fuego. Después de meses de entrenamiento mental, hábitos sólidos y rodeado de un entorno que lo inspiraba, Lucas se enfrentó a su primera gran prueba real, una inversión que parecía prometedora pero que traía consigo riesgos significativos. Había estudiado, analizado y planificado, pero aún así sentía un nudo en el estómago. Esta era la oportunidad de comprobar si todo lo aprendido hasta ese momento podía sostenerse frente a la incertidumbre y la presión de tomar decisiones que afectaban su futuro financiero. Antes de actuar, Lucas aplicó la primera lección de su viaje, la pausa consciente. En lugar de lanzarse impulsivamente, respiró profundamente, observó sus emociones y evaluó sus pensamientos. Reconoció el miedo y la ansiedad que surgían, pero también reconoció la emoción de la oportunidad. Entendió que estas sensaciones no eran enemigos, sino señales que le indicaban que debía proceder con atención y estrategia. Luego analizó la situación desde una perspectiva racional. Revisó los datos de la inversión, consultó a expertos y evaluó posibles escenarios. Esta práctica de análisis le permitió distinguir entre riesgos calculados y decisiones impulsivas. Recordó que la riqueza no se construye solo con entusiasmo, sino con decisiones inteligentes, informadas y respaldadas por la disciplina. Al tomar la decisión final de invertir, Lucas experimentó una mezcla de emoción y nerviosismo. La inversión inicial no arrojó los resultados esperados de inmediato. Al principio hubo pérdidas que lo pusieron a prueba, y por un momento,
antiguos patrones de duda y miedo intentaron apoderarse de su mente. Sin embargo, esta vez reaccionó de manera diferente, respiró, revisó su plan y recordó que cada desafío era una oportunidad de aprendizaje. No se dejó arrastrar por la frustración ni por pensamientos negativos, sino que ajustó su estrategia con paciencia y confianza. Durante este proceso, Lucas aprendió la importancia de la resiliencia emocional. Comprendió que las pérdidas y los obstáculos son parte inevitable del camino hacia la riqueza, y que la verdadera diferencia entre quienes fracasan y quienes prosperan radica en la capacidad de mantener la calma, aprender de los errores y seguir avanzando con claridad. Cada decisión tomada con autocontrol y reflexión fortaleció su confianza y consolidó la seguridad en sí mismo. Además, la experiencia le enseñó a mantener la perspectiva. Reconoció que el éxito financiero no se define por un único resultado, sino por la consistencia en aplicar estrategias inteligentes y mantener la disciplina a largo plazo. La inversión desafiante se convirtió en un ejemplo concreto de cómo la mente entrenada, el análisis racional y la gestión emocional podían superar incluso los escenarios más difíciles. Al final de este capítulo, Lucas no solo recuperó lo invertido, sino que también multiplicó sus ganancias. Más importante aún, comprendió que la verdadera riqueza no se mide únicamente en dinero, sino en la capacidad de enfrentar desafíos con calma, tomar decisiones informadas y mantener la confianza en uno mismo. Esta prueba de fuego confirmó que su mente entrenada era su mayor activo, y lo preparó para el capítulo final, donde consolidaría todo su aprendizaje y disfrutaría de los frutos de su transformación financiera y personal. Capítulo 12. La mente entrenada y la riqueza consolidada. Tras superar la prueba de fuego, Lucas comprendió que la verdadera transformación no estaba en un resultado puntual, sino en la manera en que había aprendido a pensar, decidir y actuar. La inversión desafiante había sido solo un reflejo de lo que su mente entrenada podía lograr, y ahora entendía que la riqueza no dependía de la suerte ni de horas extra de trabajo, sino de la claridad, la disciplina y la capacidad de mantener el enfoque en sus objetivos. Lucas comenzó a consolidar todos los hábitos que había desarrollado a lo largo de su viaje. Cada mañana dedicaba tiempo a revisar sus metas, meditar y entrenar su mente para detectar oportunidades y patrones de pensamiento limitantes. Durante el día, aplicaba la disciplina adquirida en su trabajo, sus inversiones y sus relaciones, y cada noche reflexionaba sobre lo aprendido, identificando aciertos y áreas de mejora. Con el tiempo, esta rutina se convirtió en un estilo de vida que le daba control absoluto sobre su mente y sus decisiones. Además, Lucas integró su aprendizaje con sus relaciones personales y profesionales. Comprendió que la riqueza no solo se mide por los activos financieros, sino por la calidad de los vínculos que se construyen y el valor que se genera en el entorno. Comenzó a colaborar con otros, compartir conocimientos y participar en proyectos que combinaban crecimiento económico con impacto positivo. Esta actitud no solo amplió sus oportunidades, sino que también le dio satisfacción y propósito, reforzando la idea de que la verdadera riqueza incluye bienestar, aprendizaje y contribución. Otro aspecto esencial fue la gratitud y la conciencia de su progreso. Lucas celebraba cada pequeño logro, cada mejora en su capacidad de tomar decisiones y cada hábito que se consolidaba. Reconocía que cada paso dado, incluso los errores y obstáculos, formaba parte de su crecimiento y fortalecía su confianza. Esta práctica de gratitud lo mantenía motivado y equilibrado, recordándole que el éxito se construye día a día con constancia y esfuerzo inteligente. Con el tiempo, Lucas comenzó a disfrutar de los frutos de su transformación. Su situación financiera se estabilizó y comenzó a generar ingresos constantes a través de sus inversiones y proyectos, pero lo más importante fue que había adquirido una libertad mental que le permitía enfrentar cualquier situación sin ansiedad ni reacciones impulsivas. Su mente entrenada le daba claridad para planificar, adaptarse y aprovechar oportunidades, mientras su disciplina y hábitos sólidos garantizaban que sus decisiones fueran coherentes con sus objetivos de largo plazo. Finalmente, Lucas comprendió que la riqueza era mucho más que dinero. Era la capacidad de vivir con tranquilidad, tomar decisiones inteligentes, construir relaciones de valor, contribuir al bienestar de otros y mantener un crecimiento constante. Su viaje le enseñó que la mente entrenada es el recurso más poderoso que una persona puede desarrollar y que cualquier persona, con disciplina y enfoque,
puede transformar su realidad y alcanzar la abundancia. El capítulo y la historia de Lucas culminan con un final feliz, porque ahora no solo disfrutaba de prosperidad financiera, sino de un equilibrio integral en su vida. Cada desafío que enfrentaba se convirtió en una oportunidad de aprendizaje y cada decisión se tomaba desde la claridad y la confianza. La riqueza se había convertido en una consecuencia natural de su transformación mental, y Lucas se sintió pleno, consciente y preparado para seguir creciendo, consciente de que su verdadera fortaleza residía en su mente entrenada.